Les voy a pedir, por favor, ya que somos 11, que activen sus cámaras, porque es refome hacerle clase a una letra, ¿ya? Cuando quieran conversar, además que somos poquitos, entonces súper bueno porque nos podemos ver. Ya, les voy a mostrar la presentación que hice con la profe Oriana sobre educación ciudadana y las guías que vamos a ver. Después, no sé si estuvieron en la clase anterior, pero para finalizar la clase tenemos una pregunta en una aplicación que se llama Mentimeter, ¿ya? Que es precisamente una aplicación que se ocupa en el celular. No sé si se acuerdan o los que estuvieron en la clase anterior, pero es esa, ¿ya? Ustedes la tienen que descargar de Google Play y la pregunta al final tiene un código que yo les voy a dar o que va a salir en realidad en la presentación, que va a ser como una pregunta para finalizar la clase. ¿Ok? Por favor, si tienen preguntas, activen su micrófono. Si no quieren mostrar su cámara, no se preocupe, pero por lo menos las preguntas háganoslas llegar a través del chat o a través del micrófono. Como somos poquitos, no creo que acoplemos. Ya, partimos. Estoy compartiendo mi pantalla. Almendra acaba de llegar. Bienvenida, Almendra. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que es una presentación, la segunda clase que tenemos con terceros medios, ¿ya? Y nosotros somos las dos profesoras que nos dividimos los cursos. La primera guía se trató sobre democracia y características principales de la democracia. En esa guía que ustedes tuvieron en sus manitos, hablaba sobre el concepto propio de la democracia, hablaba sobre las características que tenía la democracia, que eran básicamente sobre la mayoría, que se respeta a la minoría, presupone la igualdad entre las personas y que además es una filosofía política flexible porque también se puede aplicar en varios sistemas políticos distintos. Profe Oriana, ahí yo me acuerdo que usted mencionaba varios sistemas políticos distintos. No sé si quiere acotar o explicarle algo a los chiquillos. Sí, justamente les di las características de la democracia, sí. Sí, que prima la mayoría, que presupone la igualdad de los hombres, que para su funcionamiento, ¿cierto?, tiene varios elementos, como el sufragio, un estatuto constitucional, la división de los poderes, y les di un vocabulario. Entonces, cuando Sí. ustedes no entiendan alguna palabra, o sea, yo lo hice así porque en cada guía entregamos un vocabulario para hacer más claros los documentos. ¿Ya? Súper. Sí, así que podemos seguir. Ya. Sí. ¿Alguno de los chiquillos habrá tenido algún conflicto, problema con esta guía, con este vocabulario, que igual tenía palabras que uno usualmente no trabaja? Inalienable, intransferible. Chiquillos, ¿alguno de ustedes tuvo algún problemilla con el vocabulario de la guía? Sí, no, más o menos. ¿Aló? Tan mudo. ¿Aló? ¿Están mudos? Ya vamos a tener que... No, profe, me dicen. Bien, Ya. Jackie, gracias. Muchas gracias. Entonces, una de las cosas súper importantes que tenemos que recordar eso, que presupone la igualdad entre las personas, pero la democracia prima la decisión de la mayoría. Sin embargo, no menoscaba a la minoría, que eso la profe lo puso muy en negrita. La minoría tiene el derecho también de ser una oposición y una crítica, ya que no está de acuerdo, ¿ya? Que es lo que está pasando como en nuestro gobierno últimamente. Tenemos que oposición y gobierno permanentemente están en conflicto porque no están de acuerdo con muchas de las ideas que tiene el uno y el otro, ¿ya? Ok, la segunda diapo que voy a mostrar es las características o elementos para que funcione una democracia. La profesora bien las puso, que es el sufragio o el voto popular, ya que debe ser obligatoriamente anónimo e intransferible. ¿Alguno de ustedes me podría contar, chiquillos, a qué me refiero con intransferible? ¿Qué quiere decir eso, anónimo e intransferible, cuando yo voy a votar? Aunque sea por el chat, que me cuenten. Profesora, ¿puedo Cuéntenme. intervenir? A Por mí me supuesto. parece que el
el espíritu de las clases es justamente que resolvamos dudas, entonces ya, si no quieren encender la cámara, yo sugiero que vayan preguntando directamente y aquí lo que corresponde es, por ejemplo, que alguien responda cuáles son cuáles son los requisitos para tener derecho a voto. Preguntar porque no sabemos lo que está pasando y no vamos, o sea, si fuera yo la que estuviera dirigiendo la clase, no leería el chat nada más que dejen su nombre y curso al que pertenece. Porque no sabemos que si están poniendo atención o no. Eso. Ya. Entonces, chiquillos, yo creo que el comentario de la profe Patti está súper como acorde. ¿Alguno me podría decir a qué se refiere con un voto anónimo e intransferible? Por ejemplo, tenemos a Cristian. Cristian, por favor, activa tu micrófono. Si no sabes, no te preocupes, pero cuéntame a qué te suena, ¿ya? ¿Qué crees tú que nos referimos con eso? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Ya. ¿Me puede repetir la pregunta? Por supuesto. Si quieres, lo que estás viendo es la diapo, ¿cierto, Cristian? Sí. Ya, perfecto. Uno de los elementos para que funcione una democracia, contaba la guía, es que haya un voto o sufragio, que es un sinónimo, popular. Yeah. Eso significa que el voto sea anónimo e intransferible. Y aquí nosotros te estábamos preguntando, ¿qué crees tú que es eso? Anónimo e intransferible. Anónimo es como que no se puede saber tu identidad, po. Ya, perfecto. Y intransferible que nadie lo puede saber. Ya, pero un poquito más allá. Por ejemplo, una tarjeta de crédito es intransferible. Solamente, exacto, solamente tú puedes emitir el voto. Nadie puede ir a reemplazarte. Por eso piden el carnet de identidad. Por eso nos piden la huella dactilar en algunos lugares, ¿cierto, profe? No sé si usted se acuerda que a uno siempre le manchaban con el dedito. Sí. Ya, eso está súper bien, Cristian, excelente. Muy buena tu respuesta. Después, tenemos que, para que también funcione una democracia, dice la guía y la profe, que debe haber un estatuto constitucional, o sea, debe haber un cuerpo de leyes. Y un cuerpo de leyes bastante peculiar, que no es solamente que dé derechos, sino que también dé deberes, tanto para el gobierno y el Estado como para los ciudadanos. Y aquí pues, justo pusimos la foto de la Constitución Política Chilena y su primer artículo, que a mí me llama mucho la atención porque la primera frase es muy bonita. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces, claramente nuestra democracia presupone que existe una igualdad ante la ley, ¿ya? Y en los derechos. ¿Qué opinan ustedes al respecto, con respecto a esa situación en nuestro país? Por ejemplo, Jorgito, active su micrófono. ¿Usted piensa que el artículo número 1 de la Constitución en nuestro país es válido? ¿Se está cumpliendo? Jorgito Terán. ¿Cómo, profe? ¿Cómo no lo entendí? Te estoy preguntando si tú piensas, ya que nosotros tenemos una constitución, ¿ya? Y tenemos que nuestro artículo primero, no sé si lo alcanzan a ver bien, que dice, artículo 1, las personas nacen libres e iguales en derecho. ¿Qué opinas tú al respecto de eso, Jorge, en nuestro país? O sea, de que, sí, pues generalmente nosotros, o bueno, todas las personas en general, hablando en general, ¿sí? Todas son libres, pues, al tener sus cosas, todo, pero o sea, mayoritariamente, obvio que cada uno hace sus cosas por cual, no son en grupo para poder hacer cosas. Pues. Ya, súper. Pero ahora no somos libres. Yo no puedo salir donde quiera. La profe Patti saltó porque llevamos mucho tiempo encerrados, ¿se dan cuenta? Sí, pues ahora, claro, entonces. Ahora no somos libres por la culpa de una pandemia. Pregunta, pero ¿y eso ya? Dale. Nosotros normalmente sí, en general somos libres. Pero si suceden cosas como esta, por ejemplo, no. Una pandemia nos puede provocar un encierro a todos y algunos problemas, como económicos o psicológicos entre las personas. Súper. Y todo eso. Bien. Es un estado de excepción la situación de ahora, ¿ya? Dentro de la democracia.
La Constitución, que es ese librito que si Dios quiere cuando nos veamos, no sé si lo reconocen, es la ley fundamental que organiza los poderes del Estado, ¿ya? Y es a la cual todos los ciudadanos, todos nos tenemos que regir por ella, no la podemos pasar a llevar. El Estado tampoco puede pasarla a llevar, que eso también es importante. ¿Ya? Entonces, dentro de ella, ¿cierto?, contiene la organización de los poderes del Estado. Fabiola Inostroza, ¿cuáles son los poderes del Estado? ¿Te acuerdas? Fabi, activa tu micrófono. O sea, no es la Fabiola, en realidad es otra persona, es, si no mal me recuerdo, Javier Fernández, disculpa, Javier, que está con otro nombre, otro correo. Ya, Javier, cuéntanos, ¿por casualidad te recuerdas los poderes del Estado? ¿La división de poderes? ¿Cuáles son? Sí, no Ejecutivo, te preocupes, sino porque aquí estamos como para acordarnos de cositas. Judicial. Anaís. ¿Alguno que pueda contestar? No, discúlpanos. ¿Puedes repetirlo? Ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto, súper bien, excelente. Diga, profe. Entonces, la Constitución contiene, ¿cierto?, las leyes generales referidas a esos tres poderes del Estado. Son muy generales, porque después, ¿cierto?, existe, después se aclara cada una de ellas. Y dentro de esa, ¿cierto?, está el Ejecutivo. ¿En manos de quién está el Ejecutivo? Eso se lo vamos a preguntar a la Alanis. Alanis, por ahí. Bien. Correcto, el presidente de la República. ¿Ya? Sabemos también. Y en manos de él, entonces, está el estado de decretar el estado de excepción dentro de la democracia presente. O sea, de hecho, se supone que el estado de excepción es como para proteger a los ciudadanos en ciertas situaciones. Como bien dijo Jorge, estamos en una pandemia y esa limitación es para tratar de protegernos. Pero, como también dijo, ha sido difícil esto de estar encerrado tanto tiempo y ha traído consecuencias económicas, sociales, hasta psicológicas algunos. De hecho, algunos están muy deprimidos, no hace bien, en cierta forma. Ya, ¿le parece que sigamos, profe, con la presentación? Sí. Sí, súper. La otra diapo que traje es lo que pasa cuando no hay democracias o lo que es contrario a las democracias, ¿ya? Que son los totalitarismos, que es materia que ustedes van en segundo medio, luego de Primera Guerra Mundial, y las dictaduras. Chiquillos, ¿alguien reconoce algún personaje que está ahí en las imágenes? Pinochet. Hitler. Muy bien, Pinochet, Hitler, nos falta uno. Stalin, perfecto. Stalin. ¿Qué más? Hitler. ¿Y el amigo que está al lado de Hitler? Que habla italiano. Benito. Benito Mussolini. Muy bien, profesora. Ya, aquí tenemos Mussolini. Hitler, que Hitler representa el nazismo y Mussolini representa el fascismo. Tenemos también a Pinochet, que lo reconocieron inmediatamente, a Stalin, y tenemos una imagen muy conmovedora de una situación de genocidio que es el Holocausto judío. ¿Se acuerdan que vieron eso? Que hay muchas películas además. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? La vida es bella, el niño de pijama a rayas. Pero la imagen que está acá abajo, no sé si alcanzan a divisarla, es un soldado. ¿Me podrían decir a qué les suena? ¿De dónde será esa imagen? ¿Les suena o no? ¿La reconocen? Es un estadio, ¿cierto? Sí, es un estadio, muy bien. O'Higgins. No, profe. No los confunda, no sea mala. Es un estadio, y es un estadio que está en Chile. Es el Estadio Nacional, sí, lo que decía el tiro. Perfecto. Sí. Es el Estadio Nacional, que donde también fue utilizado como un centro de detención durante el periodo dictatorial, ¿ya? ¿Y contra qué principios van estos tipos de gobierno? ¿A qué atenta? ¿Qué diferencia tiene con lo que estábamos conversando? Por ejemplo. Ahora sí, le vamos a pedir
Perfecto. Cristian Alejandro, Cristian, activa tu micrófono. Dígame. ¿Contra qué atentarían este tipo de gobiernos? No sé. ¿Por qué piensas tú, por ejemplo, el holocausto judío y los nazis comparado con el tipo de democracia que tenemos ahora? ¿Cuál sería la diferencia? Pues mucho, pues si allá mataban a la gente, mataban a los judíos. Ya, muy bien. ¿Y por qué mataban a los judíos, Cristian? Porque eran racistas. Bien, de partida no existía una igualdad ante la ley, no se veían como iguales, cosa que en la democracia en la actualidad sí es, nosotros somos iguales ante la ley. No recuerdo si fue, no me puedo acordar porque le veo Fabiola y sé quién es Fabiola, por la flauta. Es Javier. Claro, que también dijo de hecho, la libertad. Precisamente, de hecho, este tipo de régimen político lo que más atenta es contra la libertad. Profe, ¿alguna otra cosa que tenemos que acotar como en diferencia o contraste? Sí, pues que recuerden que se controlan los medios de comunicación, que existen partidos únicos, a ver, Está coartada la libertad de expresión. la libertad de expresión, de comunicación, porque el Estado es superior, el Estado controla todo. La Así que libertad de no hay reunión también. multipartidismo, no hay libertad de expresión. ¿Qué otra cosa más sería? Como dijo también Cristian, un líder único, dijo Cristian que no existía la igualdad ante los ciudadanos son distintos, unos superiores a otros, ¿ya? Por algunos preceptos como el tema de el color de la piel, la religión, ¿ya? No son todos iguales, no tienen los mismos derechos. Sigamos con la otra diapo, profe. Sí. ¿Sí? ¿Les parece? Chicos, ¿algo que quieran acotar con respecto a esto? Por ejemplo, en nuestro país se vivió esta situación de dictadura, donde también hubo las mismas características, falta de libertad de expresión, censura de los medios, un partido, en realidad no un partido, sino que la disolución de todos los partidos políticos. ¿Qué opinan al respecto de eso? ¿También como que cabe dentro de lo que es antidemocrático? ¿Las dictaduras serían antidemocráticas? ¿Por Sí, qué? profe. Dime, Yaque, ¿por qué? Porque todas las personas tenemos derecho a ser libres, porque no nos pueden tener encerrados, no pueden matar a una persona porque está pensando diferente como ellos están pensando. Perfecto. O sea, nosotros tenemos derecho a la disidencia, a pensar distinto, ¿ya? Súper bien. Sí, profe, y ahí cuando ocurrió eso, también las personas que no la mataban la exiliaban del país. Sí, de hecho, lamentablemente hubieron muchos chilenos que para evitar la situación de estar presos o también de ser un detenido desaparecido, salieron con sus familias del país y fue una situación súper compleja dentro de nuestro país. De hecho, que todavía sigue siendo una herida que lamentablemente no ha cerrado del todo. Sigue siendo una polémica para muchos de nosotros. ¿Ya? ¿Algo que contar, profes? Diga. No, yo creo que sigamos, para que vamos más. Súper bien, sigamos. Ahora vamos a la guía número 2 que nos dejaron acá la profe, que hablaba sobre los valores y principios de la democracia. De eso se trataba la guía 3, ¿ya? Donde la guía 3 hablaba de que los principios más importantes de la democracia es la igualdad, la libertad, la dignidad de las personas. Los principios que la guían son la autodeterminación de los pueblos, o sea, que las personas elijan a sus representantes, el respeto y la promoción de los derechos humanos, y que además hay una minoría, que hayan varias visiones políticas o varias visiones de sociedad, que haya elecciones y que además hay un Estado de Derecho. Y aquí yo les puse algunas imágenes, por ejemplo, que es para ratificar que tenemos pluralidad política. Miren, esas son las imágenes o los emblemas de casi todos los partidos políticos que existen en la actualidad, que son muchos. Algunos son bastante chiquititos, por ejemplo, el Partido Humanista no tiene muchos adherentes comparado con otros partidos que llevan mucho tiempo, como el Partido Radical, pero claramente le dan espacio como a las visiones que tienen las personas. Chiquillos, si ustedes tuvieran que elegir un partido político en la actualidad de toda la amplia gama que existen, que hay humanistas, pacifistas, en pro de los derechos de los animales, un partido radicalmente católico, democrático,
¿Cuál sería como lo que usted elegiría, lo que se parece más a lo que usted siente o piensa o cómo ve el país? No sé si lo identificarán los logos. Y que saben claro. que hay 3 ámbitos en nuestra sociedad en que los profe. partidos de izquierda, derecha y de centro. Identifican los que gobiernan, están en el gobierno en la actualidad, los que apoyaron al presidente actual. Ahí tenemos uno que es la UDI. ¿Sí? Ya, aquí tenemos Renovación Nacional, que es del partido del presidente en la actualidad. Tenemos la Democracia Cristiana, que es un partido que lleva mucho tiempo, es un partido con mucha tradición, que también tiene su... centro. Claro, que es como de centro. Tenemos a los radicales. De izquierda. Claro, de izquierda, la UDI. Estos partidos como humanistas y ecologistas son como hacia de izquierda, pero como intermedios, por decirlo así. Son como... Tenemos el Partido Comunista que está ahí, el socialista, comunista, socialista. ¿Cómo se llama este? Nuevo, donde estaba la Beatriz Sánchez. ¿Alguien que me sople, por favor? Frente Amplio. Frente Amplio. Ya. Seba, ¿no vas a contestar? Sí, si no, a lo mejor es como, ¿sabe, profe? A mí no me interesa. Ya, sigamos. Eso va anotado en mi diario de vida. Perfecto. Pero lo importante es que estos valores y principios, para que sea una democracia, deben existir. Si nosotros hacemos un chequeo, las cosas se cumplen en nuestro país. A veces tiene fallos, porque ninguna democracia, como decía la guía de la profe, es perfecta, pero sin embargo existen elecciones periódicas, hay un Estado de Derecho, lamentablemente muchas veces fallamos en algunas cosas, tanto el gobierno como nosotros como ciudadanos. Que los principios de la democracia están asociados directamente con los derechos humanos, entonces, para que vayan relacionándolos. Pero, por ejemplo, la profe puso en la guía que en realidad nosotros podemos tener un Estado de Derecho o esta situación de partida porque los seres humanos somos personas racionales. Somos personas que hacen lazos de afecto, de cariño y de respeto, y además tenemos voluntad. Si nosotros comparamos, por ejemplo, ambos somos seres vivos, que salía el ejemplo de la guía, pero existe un animal y un ser humano. El animal en general sí tiene capacidad afectiva, se puede vincular con alguien, pero racionalizar y tener voluntad o poder abstenerse a algo, siendo que lo desea, por el bien común, es algo que, por ejemplo, el animal no puede hacer y el ser humano sí puede hacer. Nosotros tenemos la capacidad de decisión, de decidir algo, ¿ya? Y dentro de una democracia lo que siempre se prima es tratar de decidir por el bien común, ¿ya? Porque nos haga bien a la gran mayoría, ¿ok? Pero solamente es un atributo de los seres humanos este tipo de pensamiento, acción y forma de llevar la comunidad. Y yo creo, perdón profesora, que ahí se puede explicar esto de que hablaba al principio una de las niñas, me parece que ya no se me olvidó quién, esto de la libertad. Por el bien común es que nosotros restringimos nuestra libertad porque hoy día si yo no salgo estoy cuidando que el resto, ¿verdad? O que yo me contagio o contagiar al resto. Entonces en algunas situaciones de excepción, como decía la profe Oriana, se restringen algunos derechos en democracia, lo que no significa que los vaya a perder, están restringidos, pero nadie puede, ¿verdad?, arbitrariamente, porque sí, de la noche a la mañana que el presidente, ¿verdad?, hubiese decretado ya nadie sale, sino que hay una razón de bienestar común y tiene que ver con esto, la característica esencial del ser humano que es, ¿verdad?, el vivir en sociedad. Ninguno de nosotros podría vivir sin el otro. Eso. Y es súper importante que nosotros también, como bien plantea la profesora Patricia, muchas veces tenemos ganas de salir, pero existe la voluntad de cuidarnos nosotros, pero también cuidar al resto. Nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad. Profe Oriana, ¿le parece si seguimos? Sí, que no olviden entonces que el fin del Estado es el bien común, o sea, el bien de todos. Y que nosotros los ciudadanos debemos obedecer muchas veces las reglas del Estado en pos del bien común, por ejemplo, ante esta situación de pandemia. También en la guía, la profesora nos hablaba de que esta democracia, al no ser perfecta, porque claramente no es perfecta, existen varios tipos de democracia en el mundo.
Existe una democracia de tipo de gobierno presidencialista, donde existe el presidente, donde la figura esencial, régimen presidencialista latinoamericano, plantea también que de hecho tiene características como de nuestro continente, régimen semipresencial donde tanto el Parlamento, el legislativo, con el presidente tienen una equiparación de poderes, y tenemos el régimen parlamentario, que es donde no hay presidente, que este es el caso de Inglaterra, que está justo ahí, el Congreso o el Parlamento. No existe presidente, existe jefe de Estado y el Parlamento, ¿ya? Porque de hecho Inglaterra todavía tiene monarquía, ¿ya? Profe, ¿algo que agregar con respecto al tema de las variantes de la democracia? Que ellos distinguieran que alguien de los 4 que presenta la imagen, ¿cuál es el que nos corresponde a nosotros? Ya, perfecto. ¿A quién podría? Ya. Dania, cualquiera. ¿Qué tipo de democracia tenemos nosotros en Chile? Parlamentario, semipresidencial. Legislativa. Legislativa, dice Jorge. ¿Ya? ¿Cristian? Yo digo régimen semipresidencial. Presidencialista. Cristian dice semipresidencialista. Miti Mota. Sí, porque aparte del presidente igual hay más personas que pueden decidir cosas. Ya. ¿Quién ¿Alguien? es? No. Cristian Hay Fuentes. que aclararle. Sí. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Qué crees tú? Que igual es eso que dijo él, que no sé ¿Ya? cómo... ¿Les puedo poner un ejemplo, chiquillo? De verdad, cuando, por ejemplo, el presidente tomó la decisión de decretar estado de excepción, si el Congreso hubiera estado en desacuerdo, sin embargo, la decisión es tomada por el presidente y se aplicó igual. ¿Eso es que tienen 50 y 50? ¿O hay uno que tiene mayor autoridad y poder de decisión que otro? Que el presidente tiene mayor poder. Entonces, ¿es semipresidencialista? Más o menos. Ya. Dígalo nomás, señor de allá arriba. Que de hecho, Fabiola, que no me puedo acordar quién es, perdón, otra vez se me olvida, tiene una opinión distinta. Es presidencial. ¿Por qué? Danos la explicación. ¿O qué crees tú? ¿Por qué? Porque él determinó con su gobierno el mando. Ante temas de excepción, el gobierno o el presidente puede decidir, sin importar lo que opine el Congreso, en cierta forma. No es que no importe, en realidad, pero ante un estado de excepción, él tiene mayor autoridad para decidir. No sé si entienden la idea, ¿cierto? ¿Sí? Eso mismo iba a decir, que tiene más autoridad. Exacto. Profe, ¿algo que acotar? ¿No? ¿Sí? Diana, ¿todo yo? Sí. ¿Cualquiera? Vamos. Es jefe del Estado y es jefe de gobierno a la vez. Muy bien. Las dos recaen sobre la misma persona. Ya, como yo le hice clase el año pasado, quiero recordarles que estudiamos distintas repúblicas y cómo reconocer un gobierno presidencialista es cuando el Poder Ejecutivo tiene, si uno lo pone en una balanza, un poco más de atribuciones que el Poder Legislativo. Y recuerden cuando el Parlamento, acá estaba la crisis, el ruido de sable y todo lo demás, en que el presidente no podía tomar ninguna decisión porque tenía que someter a voluntad del Congreso. Entonces, por ahí va. Pero lo correcto es el presidencialismo. Ahora, como estamos en un estado de excepción, a veces, y así lo ha visto, ¿verdad?, el presidente no considera la decisión del Congreso actualmente porque tiene que resolver. Ahora, son algunas situaciones, en este caso que es de conmoción pública, ya sabemos, y en otro tendría que consultar, pero en definitiva es eso. Tiene que ver con las atribuciones que no tiene o el Parlamento o el Ejecutivo o presidente. Eso. Súper. Sigamos porque, por ejemplo, aquí la profe había puesto un mapa
que aquí tenemos el mundo y qué tipo de, como eran variaciones de la democracia, qué tipo de gobiernos existen en el planeta. Esto es un mapa temático. En el mapa temático es súper importante la simbología, que es este cuadro que está acá, porque cada color significa algo. Por ejemplo, el color azul es presidencialismo pleno. Eso significa que el poder del presidente, como dijo la profe Oriana, es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Y en gran parte de América son gobiernos de tipo presidencialismo. Luego tenemos que el color verde son algunos países de África, por ejemplo, como ven acá abajito, y un país en Asia, es presidencialismo vinculado al parlamento. Ahí podríamos decir que es como por decirlo, 80-60, ¿sí? 80-20. Luego tenemos que el amarillo, y aquí tenemos que el gran país de Rusia es semipresidencialista. La mitad de poder del parlamento, mitad del presidente, tienen que ponerse de acuerdo para poder tomar decisiones. Y el color café, que a mí me llama la atención, es unipartidista, o sea, existe un partido político. Y nosotros podemos identificar en el mapa ese lugar como China. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes sabe por qué? ¿Por qué de hecho unipartidista? ¿Por comunismo? Perfecto, existe solo un partido político que es el Partido Comunista y que de hecho es el que es gobierno hace muchísimo tiempo, ¿ya? Por eso en el planeta sale como con ese color. Sin embargo, tenemos variadas formas de gobierno. No solamente tenemos repúblicas, sino que también todavía tenemos monarquías. Por ejemplo, una monarquía absoluta de color morado oscuro, que está aquí, en Arabia Saudita. Igual, dígame. ¿En España todavía? ¿O no? Sí, en España, por ejemplo, sale como en color rojo, porque España es un país, por decirlo así, sería como, ¿cómo se llamaba? Parlamentarista, porque tienen jefe de Estado, tienen parlamento, pero a la vez igual tienen reyes, igual que Canadá, igual que Inglaterra. No sé si alcanzan a ver el cursor, no sé si se ve el cursor. Sí. ¿Sí? Esa es Inglaterra, esa es Australia. Tenemos que ahí está la península escandinava, España, bien como mencionó nuestro compañero, y esos son países que tienen además una monarquía, además de parlamento y de jefes de Estado. O sea, es un país como... ¿Y qué pasa con Israel? Ah, qué buena pregunta esa. ¿Qué pasa con Israel? Mire ahí, está como perdido dentro de Arabia Saudita, mire, está como chiquitito. ¿Qué podríamos decir de Israel, profe? Igual es una pregunta bien interesante. ¿Qué tipo de sistema político tiene Israel? ¿Es una democracia? De hecho, para mi punto de vista, si bien tiene parlamento, no es una democracia porque no respeta en cierta forma los derechos de los otros países, ¿ya? Una de las principales también características de la democracia es que tiene que respetar tanto los derechos de sus ciudadanos como de los otros ciudadanos del mundo. Según lo que creo yo, profe, no sé si están de acuerdo conmigo. Cada uno puede tener su opinión. No sé, vamos a investigar porque yo no la sé. Ya, súper. Pero Israel es una muy buena pregunta. Vamos a anotarla, la solucionamos para la próxima clase, nos va a quedar ahí dando vueltas. Yo tenía el micrófono apagado, pero yo creo que es una república, se me ocurre, semipresidencialista, y ahí habría que ver si también puede ser una república teocrática, porque desconozco la Constitución. Pero claramente no es una monarquía. No es una monarquía, no. Claro, y recordar que es un Estado que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí tiene una lucha, pero teniendo territorio, yo me inclinaría, y de hecho hay presidente, pero no tengo claro, y como dice Oriana, lo vamos a averiguar si es 100% presidencialista o semipresidencialista, que sería una república parlamentaria. Wiki nomás sí, porque dice que es una democracia parlamentaria, formada por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Ya, entonces,
Tiene votaciones, de hecho, pero sin embargo, lamentablemente, en su actuar internacional no cumple con los patrones de la democracia. ¿Ya? Ya. No sé si continuamos porque viene un documento que la profesora les puso en la guía de junio. ¿Ya? En la guía de junio, el tema en realidad es como si hay una sola forma de democracia. Y en la primera parte la profesora les puso dos pequeños trozos donde les pedía que lo analizaran, les pedía que siguieran los pasos propuestos por la guía, fijarse en el autor, fijarse en el contexto histórico, darse cuenta qué piensa cada uno y después tomar una opinión al respecto, porque estos dos autores tienen una controversia entre ellos, piensan distinto, ¿ya? Por ejemplo, no sé si le echamos una mirada al documento, profe, así, ¿o no? Ya, yo no lo tengo, no lo veo bien, profe. Ya, No lo es lo puedo que usted leer les bien. puso, que era la página, pero un documento habla que la democracia hegemónica es aquella donde un partido o grupo ha obtenido sucesivamente victorias y a la vez no parece que dejaran el poder en un futuro cercano, o sea, casi como si fuera solamente un partido político que ha ido... Maduro, Evo Morales. Exacto, Maduro, Evo Morales, el ejemplo que puso nuestro compañero de China, que eso es unipartidista, ¿ya? Y el otro autor lo que opina es, el concepto de democracia defensiva gira en torno a las siguientes preguntas. ¿Se puede limitar el derecho de las personas, como la libre expresión o la libertad de asociación, para proteger el sistema de fuerzas antidemocráticas? ¿Es legítimo prohibir un partido político? Entonces, claramente uno nos plantea de que se puede hacer y que un partido se vaya, en cierta forma, repitiendo el plato. En cambio, la otra postura es como, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede prohibir un partido político? ¿Se puede prohibir la libertad de expresión en pos de como, la paz, la tranquilidad de la sociedad? Tienen una controversia ambos autores. Opinan distinto. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer en la guía, y les plantea a la profe Oriana, es que entiendan súper bien la idea de cada uno y que después ustedes reflexionen y pongan qué piensan al respecto de esto. ¿Les parece una opción de un autor? No, o ustedes mismos tienen su propia opinión al respecto de ese tema, ¿ya? El ejercicio que sigue, que también la profe Oriana les puso, es precisamente este mapa que sale en el libro, ¿ya? No recuerdo qué página, creo que es la página 29, donde aquí precisamente también es un mapa temático, donde a través de los colores les va mostrando el mundo y cómo son sus procesos democráticos. No si son democracia o no, sino que cómo lo hacen. Si votan, si no votan, o qué nivel tienen con respecto a esos 5 criterios. Si hay procesos eleccionarios, si hay libertades, si funciona el gobierno, si participa la gente y si hay cultura política. Y según el color, es como la intensidad de. Por ejemplo, tenemos que aquí en África, que es la parte donde hay menor participación, que es el color café, estos 3 criterios no se cumplen de manera cabal. Y a medida que nos vamos acercando al verde, es cuando hay mejor participación o estos criterios se cumplen de mejor manera, o sea, de una forma mucho más completa. Chiquillos, ¿en qué países de este mapa se cumplen esos 5 criterios de mejor manera o de manera más amplia, que sería como el color verde? El mapa temático nos muestra con colores qué países son más democráticos y qué países son menos democráticos. ¿Australia? Australia, de hecho, está en verde, tiene esos 5 criterios muy bien desarrollados. ¿Cuál otro? ¿Canadá? ¿Cuál otro vemos? Canadá. Muy bien. De hecho, se dan cuenta que no son muchos. No, de hecho tenemos Canadá, Australia y tenemos algunos países de la península escandinava, Noruega, Suecia, Los más Dinamarca. son Exacto. Canadá y Australia. Pero poquísimos. Que estos 5 criterios muy importantes para la democracia se cumplen de manera muy amplia. Y la mayoría está como en rojito, para acá. ¿Se dan cuenta que, por qué, y aquí, no sé, abro la pregunta para todos, ¿por qué ustedes piensan que el territorio como asiático
es donde siempre hay estos colores más cafecitos, donde estas libertades no se cumplen. ¿A qué se deberá eso, que ese territorio, Afganistán, Arabia, el mismo Israel, Palestina, y esa zona siempre tiene muy pocas libertades? Porque Cristian, están sus propias leyes. ya, muy bien. ¿El otro Cristian? Están al lado. Estoy pensando. Ya, súper. Ya que, ¿por qué tú crees que en esa zona como de Medio Oriente las libertades ahí, según el mapa, son menos amplias? Hay menos participación, hay menos derechos. No sé, profe. ¿No sabe? ¿No sabe esa gente, por ejemplo, las mujeres, nosotros? No todas las Sí, somos no la opinión radicales. de todos importa. No, la opinión de todos importa. Muy bien. Son más radicales. Bien, perfecto. Como dice la profe Patti, que mencionó esa palabra, en esa zona hay muchos gobiernos de tipo teocrático, de tipo religioso. El último ejercicio que les puso la profe en la ruta es ver este gráfico, que habla sobre la democracia y su aceptación, ¿ya? La gente que encuentra que está insatisfecha es la barra roja, que va variando, y la que encuentra que la democracia en América Latina sí es buena es la barra verde. Y abajo están los años, que van desde 1995 hasta el 2018. Ya, yo quería agregar que cuál es la causa de los problemas que tiene África y Asia, aparte de lo que se dijo de las dificultades religiosas, las distintas razas también, o sea, perdón, etnias y la pobreza. Está comprobado que a mayor pobreza, mayor inestabilidad política. Entonces también recordar que esas fueron colonias de las potencias europeas, entonces tienen dificultades territoriales, religiosas, de condiciones de vida y en definitiva mucha pobreza. Eso hace que sean países súper inestables en lo político. Ya, chiquillo, esta era lo que había que mostrarles a ustedes. Ahora la profe Orianita va a presentar la evaluación, ¿ya? Ya, profe, dele nomás. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Ya, profe. Yo no lo tiene veo, pero no pantalla. importa, me voy a quedar así. Ya. Que me vayan diciendo, la 1, no sé si una persona, no, dos, dice, tienen que decidir si para que revisen. ¿Es democracia o es totalitarismo? ¿Involucra a las personas en los asuntos públicos? ¿Qué pusieron? ¿Quién me va a contestar? Almendra. Chermi, de hecho, Almendra, Chermi no ha hablado. Cualquiera, pues chiquillos, no importa si está malo, si es para revisar. Esta es la evaluación de mayo. Tienen que saber diferenciar si es una democracia o es un totalitarismo, ¿cierto, profe? Sí, ¿quién me ayuda? Chiquillos. ¿Quién le pega un... Chiquillos? Ya, pues chiquillos, pues... Involucra a las personas en los asuntos públicos, de ahí es de vital importancia la participación ciudadana en distintos ámbitos. ¿Democracia o totalitarismo? ¿Es democracia? Muy bien, Ana. Sí, democracia, perfecto. bien. Para su buen funcionamiento se requiere un estatuto constitucional que limita los derechos del individuo y del Estado. ¿Qué es? O sea, que hay leyes que pueden limitar los derechos en ciertas ocasiones. Claro. Se requiere estatuto constitucional, una constitución, leyes. Tiene que haber. ¿Qué es? Eva, ¿democracia o totalitarismo? ¿Un sistema político así? Democracia. Correcto. La acción política de la oposición es prohibida y oprimida. ¿Qué es? O sea, no puede haber diferencias de opiniones, por decirlo así. ¿Totalitarismo? Correcto. Bien. Al emitir su voto, cada ciudadano pone en juego voluntariamente la parte que le toca de la soberanía popular. Democracia. Correcto. Bien, Jackie, bien, Cristian. Proclama el derecho inmanente de los mejores a gobernar.
La predestinación de la élite a manejar los asuntos de la colectividad. La élite son los mejores, un grupo pequeño. ¿Qué es? O sea, unos pocos por sobre todos. ¿Qué es? Totalitarismo. Correcto. Veamos la Mafalda, rapidito. Esta es una fuente iconográfica, ¿ya? Y ustedes tienen que observar la lectura de la Mafalda. Dice, está leyendo qué concepto la Mafalda. Y la lectura dice, demos pueblo, crato, autoridad, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. ¿Cuál de las tres alternativas es la correcta? De las 4 alternativas. Es la B. ¿Cuál, hija? No escuché. Democracia. Correcto. La imagen, esta de aquí, la 4, engloba ¿qué concepto? Fíjense en la imagen. Tiene esta que es una balanza. Eso, balanza, el escudo. Una banda presidencial. La banda. Y dice, poderes del Estado y órganos constitucionales. Por lo tanto, le está dando la respuesta. ¿Qué concepto engloba? ¿Cuál es, chiquillo? ¿Es un sufragio? ¿Qué concepto ¿El es? Estado? Estado, pues muy bien. Si hay poderes del Estado, ¿cierto? La banda, ¿qué representa? ¿Cuál de los 3 poderes que delante enunciaron? La banda. ¿Qué representa? ¿Qué poder? ¿La justicia? Ejecutivo. Muy bien. Ejecutivo, correcto, sería la B. Profe, La esta es la evaluación que tienen que realizar los chiquillos y mandársela, ¿cierto? Sí. Ya, es que yo creo que ya tienen como súper claro cómo tienen que responderla. Usted le ha dado como hartos tips para que ellos después la terminen y se la envíen. Ya. Que eso es súper importante porque así, claro, la pueden revisar, pero ya la profe Oriana, al ir explicándole algunas preguntas, tiene como súper claro cómo tienen que hacerlo. ¿Alguna otra cosita que quisiera repasar en la evaluación, profe? Como más abajito. Si ellos tienen alguna duda, que la manden al correo. Para que no se les olvide, porque nosotros estamos esperando las guías de ustedes precisamente para que empezar a seguir avanzando. La próxima clase vamos a tratar de explicar la ruta de julio. Por eso es súper importante que durante esta semana avancen, si tienen dudas pregunten, escríbanle a la profe Oriana, escríbanme a mí, para saber cómo van avanzando y si es que han tenido, se entramparon en alguna parte, poder darles un salvavidas. Profe Patti. No solamente decirles eso, que sería bueno que la próxima clase leyeran o tuvieran a mano y consultaran y se podría trabajar la primera semana de la ruta de julio para ir avanzando y si queda tiempo hacer una retroalimentación. Primero agradecer a los pocos que se quedaron hasta el final. Creo que deben invitar a sus compañeros. La idea es que sea más interactivo, están para consultar y deseable sería que se conectaran por cámara, pero ya suficiente. Agradecer y ojalá que sigan estudiando y que se sigan cuidando. Restringimos nuestras libertades por un bien superior. Eso. Profe Anita, ¿le quiere decir algo a los chicos? Que inviten a sus compañeros, porque ya que no nos podemos ver físicamente, por lo menos que trabajemos así y desearles que se cuiden igual y que nos veamos. Muy bendiciones para la familia que hay detrás de cada uno de ellos, ¿ya?
Ya, yo termino, cierro y les agradezco a todos, Cristian, a los dos Cristian, allá que no me acuerdo el nombre de este chiquillo que se pone como Fabiola, perdóname, pero ellos fueron súper activos y preocupados. Ojalá que todos sean igual. Anaí también aportó y como bien dice la profe Patricia, bueno, si es cámara da lo mismo, pero esto es interactivo, que ustedes pregunten, ya que es una instancia que cuesta, hacer clases cuesta, y cuídense mucho. Lávense las manitos, protejan a su familia y que estén súper bien. Nos vemos el próximo martes a las 4, ¿ok? Que estén, si Dios quiere. Que estén súper bien, cuídense mucho. Chao, que estén bien. Gracias. Esta es la parte más linda, donde todos hablan. Sí. Chao, chao. Chao, que estén bien.